Comunidad Amarse, muy buenas tardes. Una emisión más de este programa que hacemos con mucho amor, con esta intención de traerte herramientas para que tú puedas avanzar en este proceso, cualquiera que estés viviendo. Muchísimas gracias, Ivette. Me da un gusto que como siempre estés aquí acompañándonos, ya que tú detrás de cámaras pues eres la inspiración para que nosotros hagamos esto, ¿no? Y hoy les traigo, bueno, una sorpresa, muchachos. No sin antes decirles, quiero presentarles a mi entrevistado el día de hoy, que es mi hermano Miguel. Un aplauso para Miguel. Muchas gracias, hermoso, un placer como siempre tener ahora el es privilegio. Placer doble, ¿no? Doble. Muy bien, Miguel. Bueno, saluda a nuestra comunidad, Muchísimas Miguel. gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos sigan acompañando en nuestro proyecto. De verdad lo hacemos con muchísimo amor. Honestamente te quiero decirlo, o sea, no porque nos jactemos, ¿no? Pero es un proyecto que incluso nosotros le ponemos de nuestra lana, Ivette. Sí. O sea, no, como ustedes ven, no tenemos comerciales, todavía no monetizamos en YouTube porque no tenemos las 1 millón de vistas. Entonces, en verdad, esto es un proyecto con mucho cariño. Entonces, debido a eso, lo único que les pedimos para que nosotros podamos seguir haciendo este proyecto es que compartan esta información, que sé que a muchas personas les va a llegar, pues, digamos que en el momento justo, ¿no? A manera de sincronización. Así que, bueno, no dejen de compartirnos, de vernos, porque esa es nuestro aliciente y nuestra motivación de todos los días para hacer este proyecto. Así que, de verdad, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Miguel. Y bueno, comunidad, miren, déjenles platicamos. Algunos de ustedes ya saben que Miguel está especializado en la consulta de bioneuroemoción. Bueno, incluso tiene diplomados en línea, en donde se trabaja específicamente todos estos temas. Quiero platicarles un poquito, comentando Miguel y yo, oye, ¿qué es lo que crees que pueda aportar a la comunidad ahora? ¿Qué herramienta que les ayude a entender por qué vivimos como vivimos, ¿no? Y bueno, pues platicándolo, decidimos traerles este tema que es, de hecho, uno de los temas más importantes que Miguel da directamente en el diplomado. Sí. El tema se llama transgeneracional. Y déjenme les platico algo, es como una introducción, ¿no? Sí. Cuando nos fuimos nosotros a Cuba a estudiar esto, nos dimos cuenta, y yo caí, lo he dicho en muchos programas, Miki, que hay cosas que a nivel psicológico en este plano yo había trabajado, ¿no? Desde a lo mejor los programas que sí del abandono, que sí las heridas de la niñez, que no sé qué. Yo ya lo había trabajado, pero había algo que a mí me seguía atorando. Cuando nosotros nos vamos a Cuba, bueno, pues para mí fue algo bien importante, Miguel, el darme cuenta que muchas programaciones no son nada más desde a lo mejor esta niñez temprana, ¿no? Sino desde el proyecto Sentido y desde el transgeneracional, que me gustaría ya dar paso, hermoso. Cuéntanos, ¿qué es el transgeneracional? Porque el nombre está medio rebuscadito, ¿no? Si hay transgeneracional, generación, a ver, cuéntanos, sí, por mira, favor. Transgeneracional significa más allá de nuestras generaciones, ¿no? Más allá de nuestra propia dinámica nuclear familiar. Y bueno, este tema honestamente me apasiona. Puedo jactarme de decir que pues me he especializado, no sé, he leído más de 5,000 árboles, me refiero a árboles genealógicos, a través de estos 12 años. Y bueno, estos 12 años me ha permitido justamente tener pues esta destreza, ¿no? Hoy en día te puedo decir que veo, por ejemplo, en una primer consulta, el leer el transgeneracional, el leer este inconsciente familiar, y simplemente es como si me llegara toda una inspiración de cómo es que la información fluye para que la persona tome conciencia pues justamente de sus fidelidades, ¿no? ¿Qué es esto del transgeneracional, Ivette? Es simplemente entender el cómo nosotros vamos a repetir determinadas historias de nuestros ancestros. Hay algo que se llama nudos, Ivette. Okay. ¿Qué es esto de nudos? Los nudos no es otra cosa más que un lamento o un dolor que se generó en el árbol genealógico, ¿sí? Obviamente a nivel ancestral, y que no tuvo las suficientes herramientas, o la persona que lo vivió no pudo, digamos que,
pues vivirlo de una manera en paz, ¿sabes? De hecho, este es uno de los principios del transgeneracional, y con esto quiero aclarar algo. No existen los conflictos. En realidad los conflictos son experiencias que se viven sin recursos. ¿A qué me refiero a esto? Quiere decir que, por ejemplo, si uno de mis ancestros, por ejemplo, vivió una infidelidad, ¿no? Y entonces esta infidelidad hizo que de alguna manera esta persona viviera triste, que a lo mejor vamos a pensar que era mi abuela, ¿no? Entonces esta abuela realmente se sintió desvalorizada, sintió que no era lo suficiente, ¿no? Porque cómo es posible que a lo mejor este hombre con el cual confió, ¿no? Pues se haya ido con otra persona, ¿no? Entonces esa persona, mi abuela, se pudo haber sentido, ¿sabes qué? Quizá yo no soy tan bonita, ¿no? O yo no le pude dar lo que ese hombre necesitaba para retenerlo, ¿no? Entonces esa señora pues vivió con mucho dolor, y lo que va a suceder es que ese lamento, si esa mujer no lo resolvió, va a trascender en las siguientes generaciones. Porque te voy a decir algo, resulta que este dolor en el universo, ¿no? En este inconsciente familiar, digamos que para él todos somos uno. Entonces, digamos que si uno lo vive, ¿no? En realidad alguien lo tiene que resolver porque te pasa la estafeta. Y entonces va a suceder que mientras no se sane ese dolor, porque esa mujer no tuvo el recurso, pues alguien va a tener la segunda oportunidad, por llamarlo así, de que ya no se siga repitiendo el dolor. ¿Qué hubiese hecho esa mujer, por ejemplo, para no haber tenido este dolor, este lamento, y no hubiese trascendido? Bueno, por ejemplo, si hubiese tenido un recurso, hubiese tenido a lo mejor el acceso a un terapeuta, o el acceso a tener una comprensión diferente, no sé, leyendo, o de la forma que sea. A lo mejor esa mujer, no sé, hubiese dicho con comprensión o a través de una terapia, decir, ¿sabes qué? La verdad es que no porque esta persona se haya ido, no me tengo por qué identificar con este tema, ¿no? O sea, a lo mejor esa persona no era para mí, si esa persona no me valoró, pues bueno, eso es muy su problema, con que yo me valore suficiente. Y entonces eso hubiese equilibrado el sistema y el dolor y no hubiese trascendido. Entonces es bien importante poder entender, como en otros programas lo hemos dicho, de cómo a través de tomar conciencia, ¿sí? Y de tomar acción, realmente logramos esta liberación. Porque nosotros no solamente somos un inconsciente individual, somos o formamos parte de sistemas o engranajes más complejos, ¿no? De hecho, tú lo sabes, ¿no? Derivado a lo que tú estudiaste, no solamente también junto conmigo de biodescodificación, sino tú también te especializaste en constelaciones familiares, de cómo es tan importante, ¿no? De hecho, ustedes trabajan... Nosotros trabajamos directamente también el tema, pues, de liberar las lealtades familiares, que mira, Miguel, se me hace hermoso lo que tú dices en este ejemplo de la señora. Es decir, cuando el programa se repite a lo mejor en la nieta, por así decirlo, no es tanto el amor, le llamamos desde acá amor ciego, amor ciego. Es yo contigo. Yo pongo mucho el ejemplo. Imagínate que estamos en una cabaña donde todo está frío y tú estás con las personas que más amas, ¿no? Vamos a ponerle, mi abuelita, la amo y lo adoro. Pero alguien de la familia lo saca al frío y yo veo que no tiene recursos y que se está helando. La primera intención es, híjole, yo contigo, ¿no? Me voy contigo para protegerte. Sí, claro. A veces, independientemente de que uno también te puedes morir ahí, ¿no? Por el hielo. Entonces, es tan hermosa este tema de las lealtades, Miguel. Y fíjate, ahora que tú nos estás explicando esta parte, me gustaría preguntarte, ¿por qué en algunos, desde el punto de vista transgeneracional, por qué algunas personas, por qué si hay una abuelita con este dolor y hay 4 hijitos, por qué una decide hacer esto? Fíjate que es bien importante lo que tú dices, porque no todas las personas somos fieles o tenemos la fidelidad con el mismo lamento. Hay posibilidad de que, por ejemplo, si somos 5 hermanos, ¿no? Que yo esté en fidelidad con esta abuelita que te estoy contando y que mi hermano, por ejemplo, esté en la fidelidad del abuelo y no de la abuela. Y obviamente, pues cada uno tiene sus conflictos, ¿no? Entonces, la gran posibilidad o oportunidad que tenemos es que al hacernos conscientes de esta materia, del poder entender que podemos darle la vuelta, que podemos apagar esos programas, entonces, debido a esto, digamos que el transgeneracional nos aporta, ¿sí? Herramientas que nos permiten tener, pues, una vida mucho más plena, una vida con mayores recursos, como los abuelos o las generaciones pasadas no la tuvieron. Wow. Me gustaría contarte, Ivette,
el cómo es que se expresa una fidelidad. Sí, eso es bien importante, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber que estoy en fidelidad con alguien? Sí, mira, normalmente una fidelidad se va a expresar de 3 formas. No necesariamente quiere decir, oye, pues entonces si mi abuela perdió a la pareja esta y la abandonó, quiere decir que yo voy a vivir lo mismo. No necesariamente. Okay. Normalmente se van a expresar de 3 formas. Cuando hay algo en el sistema, todo en el universo trata de lograr un status quo, o sea, un estado normal de ser. Okay. No se puede ser tendencioso y vivir en el dolor siempre, ¿no? Tiene que volver a la neutralidad, a la normalidad. Okay. Entonces, ¿cómo lo hace el inconsciente? De alguna manera se expresa en las siguientes generaciones. Número 1, expresando la repetición literal. ¿Sí? Okay. O sea, eso quiere decir que me agarro puro patán que me deje, por ejemplo, exactamente, ¿no? lo mismo, tal cual, ¿no? Okay. O sea, en este sentido del ejemplo de la abuela, ¿no? Sí. Entonces, la segunda forma de cómo se expresa es la polarización, es lo contrario, ¿sí? ¿Cómo sería esto en este caso? ¿Yo me chingo a los otros o cómo? Puede ser, fíjate, no, puede ser que yo sea totalmente... Vamos a pensar que la repetición es que a mí me dejen, exacto, que a mí me dejen los demás. La polarización es que yo deje a los demás. Ok. ¿Sí? O sea, que abandone a los demás. Ándale, ¿Sí? mira. Eso nada más sería qué la polarización. importante. Ajá. O sea, entonces es, digamos, que la misma gata nada más revolcada. Pero ahora ¿no? yo soy la mala, o sea, a vez de ser la víctima, sí. me vuelvo yo la verduga, ¿no? Por así es. decir. Ok. Y la tercera, y muy importante, y por eso tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos en Bio, es que se puede somatizar. O sea, puede haber enfermedades en los huesos. ¿Cómo Por ejemplo, en crees? este sentido. Ajá. ¿Por qué? Porque la mujer vivió en desvalorización, ¿sí? Todo el sistema osteoarticular o inclusive de la sangre, porque la sangre se fabrica en los huesos, pudiera derivarse una memoria transgeneracional en alguno de estos órganos, ¿sí? Pudiera ser. Oye, Miguel, por ejemplo, este tema de que si de la artritis y esto de reumatoide, ¿tiene que ver con esto de desvalorización? Fíjate, es muy importante. Alguien una vez me preguntó, Miguel, tú que abordas estos temas pues desde la salud emocional, ¿no? Toda la psicosomática, me dice, ¿qué porcentaje es transgeneracional? Y yo te puedo decir que un 100% de las enfermedades tienen rasgos transgeneracionales. No quiere decir que única y exclusivamente viene de allí, pero es obvio, o sea, inclusive a nivel de genética. Hombre, si yo nazco en una familia propensa a que sea violenta, pues hombre, no me inserté en la familia de los ositos cariñositos, o sea, me inserté en la familia violenta. Ya en el ADN lo tengo, ya en la dinámica. Decía Bruce Lipton que nuestra genética cambia por el ambiente, ¿no? O sea, que el ambiente de alguna forma influye en nuestra genética y que ese ambiente son nuestras creencias. Pero entonces es importante entender que si yo ya nací en una tendencia de un tipo de familia, pues es muy difícil que me escape, Ivette. O sea, voy a vivir de alguna manera pues ese tema. Claro, ¿Sí? es como... Miguel, me gustaría hacer un paréntesis, porque algo que tú platicas mucho en los talleres y me gustaría que la gente lo sepa es... fuera de irnos a un tema romántico, a un tema de que si creo o no en Dios y todo esto, ¿por qué pasa esto? O sea, desde el punto de vista que tú lo trabajas, ¿cómo es que yo decido anclarme en este sistema para que, cuéntanos un poquito, que la gente sepa? Yo creo que, bueno, lo que yo he estudiado y lo que yo comprendo es que al final de cuentas, desde el amor, yo elegí este tipo de fidelidades porque iban a tener que ver con mi proceso personal. O sea, no lo podemos ver el transgeneracional desde el victimismo. Es decir, una vez una persona a la cual fue a consulta me decía, oye, pero ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos del abuelo o de la abuela? O sea, pues esa es muy su historia. O sea, que los pague ella y que los resuelva ella. O sea, yo qué vela tengo en el entierro. Y yo le digo, no, es al contrario. Le dije, en realidad, desde un plano, digamos, de contratos de almas, ¿no? Que también se manejan estos contratos también en constelaciones, sí, ¿no? Desde estos contratos, desde este libre albedrío antes de venir acá, por leyes de correspondencia, así se le llaman, pues yo me inserto en un lugar en donde eso me va a dar las condiciones propicias que normalmente, Ivette, va a ser a través de lo contrario. ¿A qué me refiero con esto? Es muy obvio. Mira, pon atención en todas las cosas que te generan dificultad en la vida y esas son nuestras materias. O sea, es decir, realmente como la gitana, ¿sabes? Salud, dinero y amor. Normalmente son nuestras 3 principales áreas, ¿no? Sí. Y dentro de esas 3 principales áreas hay que ubicar
el punto, ¿no? O el área en donde se expresa la dificultad. Por ejemplo, vamos a pensar que a lo mejor yo en mi día a día logro detectar que un rasgo de mi personalidad, ¿sí? Es que soy muy desconfiado, ¿sí? Entonces, lógicamente tengo que trabajar con lo contrario, por ejemplo, con la confianza, ¿no? Pero también, fíjate, con el no traicionarme conmigo mismo. Uy, ¿cómo es eso, Miguel? Pues, entonces, fíjate, me voy a insertar en una familia en donde me restrieguen en la cara y en las dinámicas de mi pareja, en las dinámicas de mi familia, de mis hermanos, de los compañeritos de la escuela que en algún momento me van a tocar. Me va a tocar experimentar en carne propia que, por ejemplo, me traicionen, que, por ejemplo, yo sea de forma inconsciente, ¿no? Del cómo, por ejemplo, yo no cumpla con mis decisiones o con mis anhelos hacia mí mismo. Y entonces la vida me va a llevar a un punto de saturación en donde yo sufra mucho para que en algún momento diga, oye, ¿sabes qué? Esta forma de comportamiento, esta manera de cómo lo estoy haciendo, no. O sea, todo va a orillarte a que tomes conciencia que tu materia no es venir a pelear con los demás y sufrir con los demás porque te traicionan. No. Tu materia, derivado o como consecuencia de todo lo que estás viviendo, era comprender que no te puedes traicionar a ti, por ejemplo. ¿Cuántas veces decimos, oye, sí quiero ir a la reunión y no quiero ir? ¿Sí? Claro. Eso es traicionarme conmigo. Y me van a poner de alguna manera la Matrix esta que estamos viviendo, pues pruebas. Claro. Y Miguel, qué importante para la gente que nos escucha, si es la primera vez o si ya has venido siguiendo nuestro canal, o sea, cómo estamos duro y dale con esta situación. Tú no puedes ver en tu reflejo, no puedes ver lo que no hay hacia ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Miguel? Ok, ya por contratos de alma lo decimos, o bien para yo poder pasar mis pruebas, me genero a estas personas, ¿no? Hasta que llega un momento que yo digo, ya, pero si no lo hago emocionalmente, entonces mis huesos, en este caso específicamente de desvalorización, dices, ¿verdad? Tiene que ver. Me llega la enfermedad y es cuando ya tengo que sí o sí poner acción, ¿correcto, Miguel? Sí. ¡Wow! Mira, quiero compartir una cosa que creo que lo he mencionado, no sé si ya ni me acuerdo dónde lo mencioné, si en el programa, si en un webinario, no sé. En algún momento yo había dicho que tomé conciencia de mis relaciones de pareja, ¿no? De cómo es que siempre me topaba con una posible pareja, ¿no? O sea, yo pensaba que ya me iba a quedar con esta persona y resulta que veía que me ponía de alguna manera autoboicots o decía, no, creo que, ¿sabes qué? Creo que no me voy a quedar aquí. Y era una constante. Cuando empiezo a entender el transgeneracional, cuando empiezo a estudiar, en algún momento, gracias a una experiencia que tuve con una experiencia de medicina sagrada, ¿no? Que creo que lo hablamos aquí, pude comprender que en un momento de mi vida, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, que aunque no es transgeneracional, que esos proyectos sentido, pero bueno, también que tendremos un programa de eso, ¿sí? Pude entender el cómo mi mamá, en algún momento de cuando yo fui concebido, hubo una especie como de pensamiento, ¿no? Muy vago, como tú quieras, o un segundo, porque ella siempre contó, y ya después lo confirmé con ella, que ella tuvo un gran amor de su vida. O sea, el primero, que normalmente, ¿sabes? Sí, es la ilusión, claro. ¿no? Porque esa persona hubiese tenido que ser. Sí. Pero fue el planteamiento de qué pasaría, ¿sí?, si yo hubiese hecho mi vida con el amor de mi vida. Claro. Entonces, eso era una programación, ¿sí?, que ya me doy cuenta después en el transgeneracional, el cómo, por ejemplo, mi abuela, su madre, ¿sí?, también vivió algo muy similar. Wow. Porque fíjate, esta mujer, mi abuela, tuvo una primera relación, ¿sí?, y tuvo, producto de esta relación, tuvo un hijo. Y esta persona, por lo que sea, no se quedó, ¿sí? Entonces vino mi abuelo, wow, el cual bueno, ya es el papá de mi madre. Ajá. Y lo que sucedió es que de alguna forma había una programación
de que las personas o con las que te ilusionas no se quedan. Entonces, mejor ¿sí? ¿para qué, verdad? Y entonces, ¿para qué? Y entonces ya digamos que en mi dinámica de buscar parejas, Sí. en donde se presentaba era eso. No, pues no, mejor no me quedo con eso. Porque seguramente hay una persona mejor. Wow, y era a lo mejor también, sin darte cuenta, para muchas personas que nos vean, chicos, es bien curioso, sobre todo en este tema del amor, Miguel, que es un área que, ay, jole, cuánto batallamos en experiencia propia. Digo, que yo entiendo ahora que fue lo que me llevó a buscar toda esta información, ¿no? Claro. Pero si tú estás en casa, si tú estás escuchando este programa y si tú estás viendo que traes un programa de que todas las personas... No lo hablemos como programa, si tú estás viendo ¿no? repeticiones, que tú estás queriendo estar con alguien y por angas o mangas no sigues sola o solo, pon atención, pon atención en esto, ¿no? Sí. Porque nos queda claro, Miguel, no es ni por parte física, ni si estás bonito, feo, gordo, chaparro, pobre, rico, no. Tiene que ver, yo he visto chavas hermosísimas que no pueden tener que dicen, pareja. ¿sabes qué? Sí las tengo, pero son unos patanes. Sí, o sea, para no llegar, ¿verdad? Fíjense qué importante, chicos, qué importante entender qué pasa, pero también, o sea, hacia atrás, pero hacia adelante. O sea, que si no resuelves, le estás cargando la chamba a los que vienen después de ti, ¿verdad, Totalmente. Miguel? Ok, Miguel, para las personas que ahorita van a estar, ¿y ahora qué hago? No, sí, bueno, ya me doy cuenta. Me decías de estos 3 programas de que, bueno, es lo mismo, o yo me hago el verdugo, o cuál sería la tercera manera en que se expresa esta Por eso, fidelidad. son esas 3. Ajá, Número 1, se expresa de forma literal. Sí, cierto, el tema de lo contrario, o sea, la polaridad, o somatizado se puede expresar. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de quién estoy cargando esta fidelidad? Okay. Porque pues no se trata de que, oye, pues a ver de cuál escopeta me están tirando, ¿no? Imagínate los que tienen así como 20 tíos, hijos y demás, no, está muy complicado, no quiere ¿verdad? decir que de todos está repitiendo pues estas fidelidades, Okay. no. Son circunstancias y puntos de referencia bien específicos. Por ejemplo, número 1, las fechas de nacimiento tienen que ver muchísimo. Te voy a decir por qué. Porque estamos hablando del inconsciente. Y el inconsciente, ¿sí? Una de las características de este inconsciente es que resulta que es atemporal, ¿sí? Es inocente, no reconoce al otro, y real y simbólico es lo mismo. Esas son unas de las características que ya lo hemos hablado, incluso en el primer programa creo que lo vimos, ¿no? Entonces, gracias a este inconsciente tenemos que darnos cuenta que de allí tiene otros principios, ¿no? Ok, bien. Cuando nosotros empezamos a estudiar el transgeneracional, el inconsciente funciona por simbolismos, ¿sí? Ahora, fíjate, ¿qué tiene que ver las fechas de nacimiento? Cuando yo tengo mi fecha de nacimiento, yo tengo mi fecha de concepción, porque pues obvio, soy 9 meses antes, 8, 7 si fui prematuro o lo que sea, ¿no? Pero yo tengo de alguna manera bien más o menos calculado, más o menos días, que pues yo cuando nací y obviamente cuando fui concebido, ¿no? Cuando estas 2 fechas de alguna forma se correlacionan con que más o menos días con algún ancestro, su nacimiento, su concepción o su muerte están relacionadas con esas fechas mías, que de hecho vamos a poner un cuadro en pantalla que tiene que ver con los meses del año, ¿sí? Que son 3 columnas, ¿sí? Que es de enero a diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero yo tengo que identificar mi mes de nacimiento. O sea, en mi caso, por ejemplo, soy julio. Si están viendo en la pantalla, pues este cuadrito, se van a dar cuenta que estoy en la primer columna, ¿sí? Y que el julio es el número 7 y que arriba del número 7 está el número 4. Sí. Y que abajo del número 7 está el número 10. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo detectar por fechas de quién estoy guardando una fidelidad y por qué? No es porque a alguien se le ocurrió, tiene una razón de ser. Ahora, estas fechas tienen que ver con que yo soy doble, así se le llama, o guardo una resonancia familiar, también así se le llama, ¿sí? Cuando el mes más menos 10 días de mi fecha, que en mi caso sería abril, en mi mismo mes, que es julio, y en el mes de abajo, que es octubre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene que ver eso? Porque realmente tiene que ver con las fechas de concepción o de nacimiento de alguien más. Explico. Para el inconsciente, ¿sí?
todas las fechas de concepción, de nacimiento y de muerte son de nacimiento realmente. Porque fíjate, cuando nosotros, digamos, venimos del otro lado, no sé, le quieres llamar el cielo o lo que sea, digamos que morimos a ese estado y nos sembramos en la semillita, ¿no? Y nacemos en la semillita de nuestra madre cuando nos tiene en su vientre, ¿no? Sí. Y entonces allí vamos viviendo un proceso, ¿sí? Pues de vida muy peculiar, porque pues si te das cuenta ni siquiera comemos, no respiramos, o sea, tenemos una especie de vida muy peculiar. De hecho, estamos flotando en un ambiente acuoso, ¿no? Sí, sí. Bueno, y luego cuando nacemos a la vida, morimos a ese estado, ¿no? Wow. Entonces, si te das cuenta, siempre es nacimiento y muerte. Es verdad. Ahora, venimos acá a esta vida, ¿sí? Incluso las personas que han regresado a esas experiencias de la luz, de que regresan de la luz, supuestamente ven un túnel, ¿no? Pues es el mismo túnel de cuando nosotros nacemos. ¿Verdad? Claro, sí, cuando nacemos a la vida, claro, ¿no? Wow. Siempre hay esos túneles, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando morimos, nosotros nos vamos a la otra vida, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que son siempre nacimientos en realidad. El inconsciente no entiende las muertes. Entonces vamos a pensar, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Vamos a pensar que en mi caso, como estamos viendo en pantalla, mi abuela, ¿sí? Se murió el 10 de octubre. Ok. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el nacimiento hacia la otra vida de mi abuela, más o menos días, tiene que ver con el nacimiento de mi vida en esta vida. Porque si hacemos cuentas, fíjate, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, son los 9 meses de gestación, wow. Entonces, de esa forma, yo puedo darme cuenta que yo tengo una fidelidad con esta persona. Ahora, ¿qué va a suceder? Que esta persona que está muriendo es una forma simbólica de decir, mire, mijo, yo confío tanto en usted y de forma muy amorosa te entrego la estafeta desde el amor, porque yo no tuve los suficientes recursos, pero en este árbol todos somos uno, ¿verdad? Y no podemos, de alguna forma, para trascender como árbol, no como individualismo, pues necesitamos que esto se disuelva, que esto regrese a su normalidad, a su normotonía. Entonces te entrego la estafeta, hijo, y con mucho amor tú resuélvelo. Y entonces a mí me entregan esa estafeta, ¿sí? Pues de alguna manera para inconscientemente resolverla. Wow, ¿sí? O sea, esto te entrega el paquetito de todo lo que no pudo hacer para que tú resuelvas. No tuvo las herramientas. O no tuvo las herramientas, pero con este amor de equilibrar el árbol, como bien lo dices. O al revés, como decíamos en la tablita que veíamos en pantalla, si por ejemplo una abuela, su fecha de nacimiento, o sea, no de muerte, su fecha de nacimiento fue el 9 de abril, porque acuérdate que abril está arriba de mi primer columna, y arriba del 7, entonces también tengo una fidelidad con ella. No es necesario que se haya muerto, ¿sí? O sea, pero ya si en su fecha me está diciendo 9 de abril, por más o menos días, tiene que ver con mi fecha, porque yo estoy abajo en julio. Y si contamos al revés, te vas a dar cuenta que también hay 9 meses. Fíjate, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son los 9 meses. ¿Sí? Y son siguiendo estos ciclos que sigues diciendo, ¿no? De la vida. Y fíjate, Miguel, ciclos de la vida que nosotros entendemos el ciclo de la muerte y vida como esta transformación que tenemos que tener, ¿no? Entonces, a ver, chicas, chicos, ustedes en pantalla vayan sacando sus sumas, restas. Por ejemplo, dice Miguel, si él cumple, vamos a poner, no es el caso, ¿no? 15, ¿no? Es el 15, entonces 10 días antes, dices Miguel. Del mismo mes. Del mismo mes. Del mes de arriba, de la tablita que vemos en pantalla, y del mes de abajo. Ok, ahora, fíjense, chicos, si ustedes ya están sacando papás, mamás, abuelos, tíos, no sé qué, ¿qué pasa si ya nos damos cuenta, Miguel? Si dices, ok, yo ya me doy cuenta que tengo resonancia con estas personas. Es decir, me voy a investigar qué pasa con estas personas para lo primero liberarme. Es hacer conciencia, Ivette. Ahora, nada más aclarando un poquito antes de pasar este tema, porque mucha gente se puede confundir un poco. Porque si vimos la tablita en la pantalla,
resulta que luego me dice una persona, oye, pero en la tablita que me estás mostrando, pues octubre no tiene mes abajo. Sí, porque los meses del año se repiten. Okay. ¿Sí? Y arriba, oye, pero si yo nací en enero, pues no hay mes arriba. Sí, porque obviamente los meses del año se repiten, ¿no? Entonces, en un enero, obviamente hay un 10, ¿no? Porque es octubre, noviembre, diciembre, enero. Se vuelve a repetir. Sí. Entonces, nada más para aclarar este punto, que ¿no? la gente sepa. Sí, Ahora, nada más, otra cosita antes de pasar a esa pregunta. Ajá. La otra forma de saber de quién soy fiel es por los nombres. O sea, si yo me llamo, si yo me llamo igual que un ancestro, mis padres no me pusieron Miguel desde forma consciente, me pusieron de forma inconsciente y de alguna manera me están entregando el paquete, ¿sí? Y la tercera forma que comúnmente sale a relucir es si yo me parezco muchísimo a un ancestro, o si yo tengo una expresión congénita. Es decir, por ejemplo, yo nací con un lunar súper prominente, se me ve en todo el cuerpecito, y voy creciendo y tengo ese lunar, y ese lunar lo tenía mi abuela materna. Entonces allí ya también está diciendo que genéticamente, que la genética no es algo, es una cuestión material, física, Ajá. pero desde el cuerpo mental, emocional, está diciendo que de alguna manera estoy siendo una fidelidad o estoy teniendo una estafeta de esa abuela. Ahora, contestando tu pregunta, lo primero es tomar conciencia, ¿sí? Porque si yo no le puedo tirar como ciego, ¿no? O no puedo sanar o no puedo integrar algo que yo no sé que tengo. Claro. Por ejemplo, te cuento parte de mi historia. Yo me llamo Miguel Ángel, fíjate. La verdad es que al principio que yo tomé conciencia de esto fue un poquito abrumador. No, pues es porque que sí. dije, ay, güey, la verdad es que hay que tomar mucha conciencia, ¿no? O sea, puedo decirte que de mis dos familias, paterna y materna, yo ignoro cada quien cómo lleva sus procesos como, pues, espirituales y demás, ¿no? A lo mejor unos apegados a la religión, otros apegados a buscar su propia espiritualidad. Pero te puedo decir que una de las primeras ovejitas negras de las dos familias, pues puedo considerar que fui yo. O sea, dentro de esta búsqueda claro. interna, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta cuando empecé a revisar mi transgeneracional que yo me llamaba Miguel Ángel. Cuando le pregunté a mi mamá, yo me llamaba Miguel Ángel, me pusieron así por el nombre de mi abuelo materno que había muerto antes de que ni siquiera yo naciera, ¿sí? O sea, mi abuelo materno se llamaba Miguel. Y luego, cuando hubo las negociaciones estas de que, oye, mi mamá, ¿cómo le ponemos a nuestro hijo Miguel? Ándale, porque pues como es de mi papá y no sé qué, ¿no? Que sea muy común, ¿no, Miguel? Sí. Eso me pasa muy común. No tienes idea. Y entonces mi papá dijo, sí, que se llame Miguel Ángel. Te voy a decir por qué. Porque mi padre, su apellido materno es Ángel. Híjole. O sea, no es nombre, es apellido. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues me pusieron Miguel Ángel y de alguna manera casando las dos familias. Las dos familias. Bueno, cuando yo tomo conciencia de eso, me doy cuenta que de alguna manera en mí se estaba expresando la fidelidad de ese abuelo. Ahora, ¿cuál era lo más importante? Que eso me tocó trabajarlo a mí personalmente en terapia, en mis propios acompañamientos, es que yo era doble de un muerto. Era doble de una persona que la manera de vivir, los conflictos, el cómo gestionó su vida y la pérdida de ese ser querido había sido muy dolorosa. Esto hace que de forma inconsciente e implícita yo tuviera una depresión interna o una tristeza muy profunda. Sí. ¿Sí? Porque justamente el escenario o el contexto de la vida de esa persona, pues no fue tan guau, ¿sí? Wow. Entonces, esto te da la posibilidad que a veces no entiendes de, oye, pero ¿por qué estoy triste? O sea, ¿por qué tengo este tipo de comportamientos? Por más que quiero dejar un comportamiento, no lo puedo dejar, porque muchas veces es tan grande esta fidelidad, ¿no? de seguir el mandato, que se expresa, que lo repites, no hay forma de salir. Exactamente. Fíjate, Miguel, ahora que lo platicas, tú lo manejas muy bien. Me acuerdo mucho cuando llegamos nosotros allá a Cuba, yo tuve uno de mis maestros que me acompañó, Teddy, te mando un beso, que me estuvo cuidando mucho en este proceso. Yo curiosamente siempre vestía de negro, siempre. Y a trabajar en el sistema financiero yo decía, bueno, es que es elegante. Yo decía, no es elegante. Y esto y lo otro. Cuando trabajamos, Miguel, me doy cuenta que precisamente yo tengo el tema de un yaciente, se le llama, ¿no? El síndrome del yaciente. Entonces, por más
cosas que hubiera a mi alrededor para yo ser feliz, siempre hay esta fidelidad que también yo repetí de, oh, me siento triste o me saboteaba, pues a final del día para ponerme triste. Y me acuerdo que mi maestro me observó y me dijo, ¿te fijas que generalmente vienes vestida de negro? Y yo, jaja, es elegante, ¿no? Y me dice, a ver, vamos revisando. Y empieza yo, ¡oh, tómala!, ¿no? Y te das cuenta que es parte, bueno, de lo que ahorita nos estás también platicando, ¿no? De cómo no puedo ser feliz porque traigo aquí repitiendo. ¿Y tú tomaste conciencia de con quién estabas en fidelidad de muerte? Sí, y curiosamente cuando yo llego y pregunto a mi mamá, es también un abuelo, es bisabuelo más bien, es el papá de mi abuela, ¿no? Y Salvador, ¿no? Salvador, entonces yo por eso bien salvadora, luego queriendo es que aparte es bonito, al rato te pregunto también sobre las fidelidades en las profesiones, ¿no? Al ratito no los dices, pero sí, yo tuve que hacer varios actos para tratar de quitarme de eso, y es bien curioso porque de verdad de manera inconsciente de mi guardarropa siempre negro, ahora me he visto de colores ya diferentes, pero es inconsciente, no es algo que yo haya hecho ahí. Me voy a comprar ahora la blusa, ¿no? Fuchsia, no, es algo que gradualmente al trabajarlo se ha ido expresando de y forma natural. Abuelito era, ya sabes, el abuelito que todo mundo amaba, que querían a los nietos, guau, el abuelito que contaba cuentos, y de hecho hasta Miguel me lo ha dicho, ¿no? Por eso te quieres hacer siempre la buenita, ¿no? Entonces, bueno, sigo trabajando, señora, ¿no? Ok, adelante, Miguel, gracias. Entonces, bueno, es muy importante tomar conciencia, porque así yo puedo decir, mira, voy a trabajar con este ancestro y puedo identificar, llámese, que la expresión es literal, que la expresión es polarizada o somatizada, ¿no? Okay. O sea, que está en el cuerpo. Ajá. Entonces, ya cuando tengo eso, puedo hacer, por ejemplo, actos ritualistas o le llaman psicomágicos. ¿Por qué funcionan estos, Ivette? Porque el inconsciente, su lenguaje son los símbolos, okay. ¿sí? Entonces, es como si, no les digo que le gusta, porque es que no es que juzgue que le gusta, ¿no? Pero es una forma como de identificación y de lenguaje implícito al inconsciente, ¿sí? Okay. Ahorita vamos a platicar de algunas cosas que la gente puede hacer cuando se identificó, ¿no? Que sí. dice, lo detecté en mi árbol genealógico, que yo precisamente porque me llamo igual que mi ancestro, tengo una fidelidad. Vamos a hablar ahorita de eso. Si me das permiso, Miguel, por favor, comunidad, de verdad, esta es información que se da en los talleres, comparte a tu mamá, a tu abuelita, ¿no? Que yo llevé a constelar a mi abuelita, te lo juro que yo la llevé, pero ella bien mona, se aceptó. A tus primos, porque al final del día, esto que nos va a dar Miguel hasta finalizar, bueno, ya casi finalizando, van a ser técnicas que tú vas a poder realizar para que terminemos precisamente con estas cargas, aprendamos, hagamos conciencia de lo que tenemos que ahora sí que aprender, pero que ya nuestras generaciones ya se liberen. Así es que compártele a tu prima, a tu amiga, a tu esposo, hombre, para liberar a tus hijos, ¿no? Fíjate que una de las grandes invitaciones de cuando empecé a estudiar esto al día de hoy, obviamente había una serie de comprensiones diferentes, ¿no? Porque en un principio, una de las cosas que yo manejaba era, hay que sanar el árbol, ¿no? O sea, porque yo lo concebía así, ¿no? O era mi proceso de aprendizaje y de integración. Hoy en día puedo decir que el transgeneracional no hay nada que sanar. O sea, en realidad todo es parte de una forma perfecta y amorosa de expresarse, ¿no? O sea, más allá que sanar, ¿sí? Es poder decir, mira qué chingona oportunidad tengo, ¿no? De que todo esto que no se sanó, realmente a mí me está dejando un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si estoy viviendo la misma dinámica o viví la misma dinámica del ejemplo de la abuela, ¿sí? Que a lo mejor me encuentro con parejas que no se quedan y son abandonadoras, ¿qué quiere decir implícitamente esta dinámica? Me está invitando de forma inconsciente la vida, mi universo, me está diciendo que, oye, pon atención en cómo es que si las personas se van y te quedas en un estrago mal en tu vida, pon atención en cómo tú no te abandones. Wow. El cómo date valor tú, el cómo es que si se va una persona, no se acabó el mundo, ¿sí? No le pongas el poder ni la manifestación de tu amor propio porque alguien se quede. Y ese es el aprendizaje. Entonces eso se llama integración, eso se llama evolución, porque obviamente la evolución es, yo me convierto en un ser más sabio, ¿sí? Claro. Ahora yo ya sé cómo se hace. Antes lo hacía de forma desarmónica. ¿Qué quiere decir de forma desarmónica? Pues me abandonan y lloro y sufro, ¿sí?
y esto me va a traer más pesadilla y voy a quizá a veces a verificar que un programa, ¿sí?, es real cuando no lo es, ¿no? A lo mejor ustedes como mujeres dicen, no, por eso, seguro que por eso todos los hombres son iguales, como mi mamá me dijo. Pues claro, está reafirmando una y otra vez esa creencia en vez de mirarlo como oportunidad de qué te está dejando para ti. Qué importante, Miguel. Miguel, yo te quiero preguntar, en tu experiencia al leer, como dices, más de 5,000 árboles, ¿hay alguna expresión que sea más fuerte en el sentido de decir, si es por el nombre cuál de los tres, no sé cómo decir, expresiones que tú nos dices, es la que te lleva, tiene más peso o cada una es en su nivel? Por ejemplo, si yo me llamo igual, yo sé, el peso va a ser más fuerte en porcentaje. O sea, toda tu experiencia, ¿qué revisas? No, definitivamente las fechas, o sea, tienen un peso muy fuerte, okay. ¿sí? Sin embargo, o sea, a ver, esto es como un mapa que nos puede ayudar. Sin embargo, si hay una persona que viene y, por ejemplo, imagínate, que me ha tocado, no tiene fechas, no tiene nombres, no tiene nada de información, no importa, se puede trabajar sin fechas porque todo es un fractal. ¿Qué es eso del fractal? La parte contiene al todo y el todo contiene a la parte. ¿Eso qué quiere decir? Si yo veo, no sé, la manzana, por ejemplo, es un fractal de un árbol de manzanas. O sea, en algún momento ese árbol fue una semillita, ¿cierto? Sí. Y fue una semillita de manzana, no fue una semilla de peras, ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente, claro, entonces, gracias a eso, yo puedo entender las resonancias, ¿sabes? Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no tengo nada de información, pues muy sencillo. Yo puedo mirarme y decir hacia mis adentros, o sea, me voy a revisar. Vamos a pensar que yo diga, oye, uno de mis grandes conflictos es que yo siempre me busco personas que hablan mal de mí, ¿no? O sea, siempre. Entonces, a lo mejor puedo buscar en el árbol genealógico, si yo estoy repitiendo, alguna historia de alguien que me puedan contar en donde también sufrió de bullying, por ejemplo. ¿Sí? En donde a lo mejor esa persona se le tildó a la abuela o a la tía, ¿no? De que, ay, mira, se casó, ya sabes cómo antes eran de juzgones. Sí. De, ay, mira, se tuvo un hijo sin casarse. Era una no sé qué, era una cualquiera. Sí. Entonces, imagínate cómo ha de haber vivido tanto esa tía o esa abuela, ¿sí?, como el bebé que fue engendrado cuando esta persona se había sentido señalada. No, imagínate. Obviamente de vergüenza, ¿no? O sea, obviamente señalada, hablan mal de ella. Sí. Entonces yo puedo tener esa resonancia y no necesito necesariamente las fechas, simplemente hacer conciencia de cuáles son las historias en mi árbol. Normalmente siempre me las voy a encontrar. Ok. Oye, Miguel, y por ejemplo, de estas tres maneras que tú encuentras, si yo sé que ya estoy haciendo esta resonancia, ¿tú lo puedes trabajar en línea? O sea, si hay alguien de las personas que ahorita diga, ay, yo quiero liberarme de esto, vas a dar los datos, vas a dar unos indicios de cómo lo podemos hacer, pero te pueden encontrar, sí se puede atender esto en línea sin estar de manera claro. presencial. Bueno, de hecho, yo desde hace aproximadamente 5 años ya vengo manejando las consultas en línea precisamente porque había estado consultando personas que no vivían en mi mismo lugar de residencia. Entonces, bueno, atiendo personas, he atendido personas en Australia, en Canadá virtualmente, en Perú, en Colombia, precisamente por lo mismo, porque no se puede atender. O sea, precisamente por lo mismo, porque no es que necesites, o sea, es mejor, ¿no? Porque el acompañamiento siempre es bonito, ¿no? Pero pues tú desde donde estés puedes hacer las comprensiones, ¿no? Qué padre. Miren, chicos, de verdad, a las comunidades latinas que están, obviamente, pues fuera de México, yo les hago una invitación. Esta ha sido una de las terapias que de verdad ha potencializado mucho mis propios recursos, mis propios talentos. Si tú sientes, siempre yo se los digo, si tú estás sintiendo que hay una situación que se te repite y por más que le echas ganitas, nada más no puedes, de verdad, hay que buscar muy probablemente o en un alto porcentaje, hemos visto que, bueno, tiene que ver aquí con el transgeneracional. Fíjate, Ivette, que otra de las cosas que cuando yo empecé a trabajar esto, una de las cosas que más vi un cambio extraordinario fue en la cuestión económica. Wow. Porque fíjate que hay una cosa muy importante. Tú hace ratito hablabas que me ibas a preguntar y me permito entrar en el tema de las profesiones. Gracias. ¿No?
cuando yo veo que no estoy ganando dinero, de alguna manera estoy reparando o teniendo una fidelidad de ruina en altas probabilidades. ¿Cómo es eso, Miguel? Mira, yo te puedo contar de una de las cosas que yo vi, o tomas de conciencia que vi en mi árbol. Ajá. Uno de mis tíos paternos sufrió una pérdida impresionante, o sea, una ruina, prácticamente se arruinó, perdió su empresa, una empresa muy grande en la ciudad, y resulta que en algún momento de mi vida yo me di cuenta por otras circunstancias que yo tenía unas ciertas fidelidades con esta persona, ¿no? Entonces, al hacerlas conscientes, pues se pueden trabajar, como hemos estado diciendo, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar estas memorias, vamos a dar unos tips, ¿no? De cómo podemos liberarnos, ¿no? Y a partir de ese momento que dejé de dejar ir, de pedir permiso y sobre todo honrar, ¿sabes? Porque no es de que, ay, pinches ancestros, que desgraciados, porque ellos la chambota que me están dejando. Sí, pues llévense sus costalotes, ¿no? No es desde allí, es desde la honra de decir, oye, tomo lo mejor, acepto esto porque tiene que ver con mi proceso y prosigo, ¿no? En ese momento que se liberó, que hice la toma de conciencia y que se libera eso, fue impresionante. Y entendí también el por qué en un principio empecé a tener la manera impulsiva de dedicarme a ser terapeuta, aun cuando todavía no entendía esto. Porque una de las cosas que yo entendí es que en un principio, cuando yo vivía desde este dolor emocional no sanado, lo que sucedía es que era una forma inconsciente de yo dedicarme a esto por reparar todas las historias dolorosas emocionales. Por ejemplo, todos los psicólogos, todos los terapeutas que no ganan dinero y que de alguna forma no son felices con hacer lo que hacen, está diciendo implícitamente que están reparando una historia no sanada, como por ejemplo unos tremendos dramas, porque es una forma de decir, por las fidelidades, decir, oigan, pues todos ustedes sufrieron, pues yo inconscientemente voy a ser de alguna manera el terapeuta, claro, acompañante, pues para reparar. Pero resulta que una de las características es que yo no voy a disfrutar o yo no voy a tener dinero o no voy a vivir en abundancia y prosperidad de esa forma. Entonces, lo que yo he aprendido es que todas las carreras, normalmente antes de tomar conciencia, son reparadoras. Siempre estamos reparando cosas. Entonces, una característica importante, retomando, es, si yo no estoy ganando dinero, aunque yo sea muy buena, porque pasa, ¿no? Yo conozco arquitectos, abogados que son buenísimos, son unos eruditos en lo que hacen y no ganan dinero. Y hay otras personas que de la nada no crean. Ok, claro. Por ejemplo, Miguel, y más porque tengo muchos amiguitos, que en el área, si uno se dedica al área financiera, platícame, ¿qué habla? Bueno, evidentemente habla de ruinas financieras, ¿no? De pérdidas de dinero, porque si tú de alguna manera a través del banco, ¿no? O a través de una institución, pues estás llevando dinero a otras personas, es como una forma de decir implícita, aunque no sea tu dinero. No, claro, ¿no? Claro. Pero de alguna manera ayudas a otras personas o reparas. Pues, oye, ahora yo tengo, ¿sabes? El toro por los cuernos, ¿no? Ahora yo tengo la forma de distribuir riqueza porque en mi familia, pues, no hubo la posibilidad. O, por ejemplo, no sé, otra carrera, ¿no? Un arquitecto. Vamos a pensar que yo, de forma inconsciente, yo decido ser arquitecto porque hay una historia, y te lo juro que nos la vamos a encontrar, en donde a lo mejor el gran dolor de unos bisabuelitos es que nunca tuvieron su casa, ¿sabes? Su casa propia. O no sé, que vivieron en un techo de teja, ¿no? Y que esto no es nada malo, pero lo vivían muy mal, ¿no? Decían, ay, mira, yo nunca tuve una casa, o perdimos una casa y mira dónde terminamos, en esta chocita de tejas. Entonces, qué doloroso es, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que yo de forma impulsiva, yo puedo tener esta carga transgeneracional a nivel de reparación y voy a tratar de ser arquitecto porque es una forma de decir, ya no vamos a sufrir por casas, querida familia. Qué bonito. ¿No? Entonces, cada carrera tiene de alguna manera una expresión de reparación transgeneracional. Oye, Miguel, por ejemplo, estamos hablando de carreras, pero también puede ser, por ejemplo, alguna chica que no es tan grande, pero haga las galletitas en su casa, que sea cocinera, o la que repara la ropa. Totalmente. O sea, por ejemplo, vamos a pensar de una mujer que hace comida. Obviamente la comida, o por ejemplo si tiene una tienda de abarrotes,
pues lo que está diciendo es lo contrario, ¿no? A lo mejor no hubo el suficiente alimento, o fíjate, ya hablando particularidades, si son galletitas, pues las galletitas no es como que algo que tú digas, uy, cuánta nutrición tiene unas galletitas, pero una de las cosas que deja las galletitas, pues es lo dulce, ¿sabes? Es el postrecito. Y es a nivel simbólico la dulzura que no había en este clan. Todas las personas que son reposteras, ¿sí? O se dedican a hacer postres, pues es de alguna manera una función reparadora en donde no había el suficiente cariño, la suficiente contacto físico, la forma cariñosa, ¿no? Había tanta Miguel, amargura. Me da mucho y bueno, sé que nos están viendo. Yo tengo en especial 4 amigas, que son chef. Estudiaron la carrera de chef, ya sabes que es carísima, bueno, por todo. Y las 4 se fueron a especializarse al área de repostería. Mira nada más qué importante, las voy a etiquetar, muchachas. No, entonces, wow. Y por ejemplo, Miguel, la persona que se encarga, el sastre, o la persona que se encarga de la reparación de la ropa. Fíjate, por ejemplo, los sastres, es evidente que lo que hacen es, al final de cuentas, cortar pedazos de tela, ¿no? Retazos, y entonces hacer una prenda que te cubra. Ajá. Para el inconsciente, real y simbólico es lo mismo, dijimos, la característica. Sí. Y entonces la ropa es como tu segunda piel, ¿cierto? Cierto. Entonces lo que va a suceder es que desde biodescodificación, todo lo que tiene que ver con la piel son conflictos de separación. Entonces, ¿qué está reparando un sastre? Está reparando completamente una historia de separación muy dolorosa, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, puede ser una muerte de un abuelo que dejó a la abuela, o puede ser que la haya dejado y fue durísimo, y entonces yo soy sastre a manera de reparación. Pero fíjate, tú hablas de ropa. Ahora, si vamos a una particularidad, porque ya no es el trabajo del sastre, pero vamos a pensar que es un zapatero, sigue siendo ropa. Ahí ya cambia el contexto, porque los zapatos tendrán una reparación de historias de abandonos con la madre. Todo tiene que ver con la mamá. ¿Por qué? Porque los pies pisan la tierra. ¿Sí? Entonces, a nivel simbólico es, ¿para qué yo quiero zapatos? ¿Qué quiero contactar? ¿Sí? ¿Qué quiero pisar? Wow. ¿Qué quiero que los otros, a través de lo que yo hago, ¿sí? logren? Entonces, el contacto con la tierra. Oye, Miguel, y por el contrario, los estilistas, peluqueros, barbers y todo esto. Y ahí está la polaridad, ¿no? Que es con el papá. Con el... Okay. Claro, porque, fíjate, tiene que ver con dos cosas, porque tiene dos connotaciones, ¿sí? Número uno es con el papá. ¿Por qué? Porque la cabeza apunta al cielo y tiene que ver con un arquetipo de padre, ¿no? Entonces, pero también el peluquero o el estilista hace una cosa, embellece el cabello, ¿sí? Entonces, muy probablemente nos vamos a encontrar con historias, ¿sí? En donde yo pueda mirar que a mí me hubiese gustado que mi padre hubiese sido más bello, o sea, que hubiese sido más estético. Y estético no estoy hablando pues de la tipo de imagen de afuera, sino estoy hablando de que a lo mejor no fue bonito su trato, ¿sí? no fue armonioso, me hubiese gustado que hubiese sido más bello, ¿sí? Y eso habla. También, por ejemplo, vamos a hablar ya también de una cuestión transgeneracional que se expresa en el cuerpo, no solamente en profesiones, hablando, por ejemplo, de una alergia, ¿sí? Si alguien no sé, hay personas que son intolerantes a la leche. Entonces, esto está hablando de historias transgeneracionales en donde a lo mejor hay un conflicto con la madre porque el arquetipo de la leche es la madre, ¿no? Ahora, hay gente que es alérgica a la leche, pero no es alérgica al queso. ¡Qué curioso! Entonces tú dices, oye, pero ahí ¿cómo qué, no? Bueno, el significado implícito es, me hubiese gustado que mi mamá hubiese sido distinta, ¿sí? O sea, de una forma diferente. Que de verdad somos una biblioteca andante nosotros, ¿no? Y de verdad que es ahí, muchachos, donde yo les invito mucho que acudan con terapeutas, que sepan leer estos indicios que tú puedes decir, yo no sé qué tengo, pero realmente somos una biblioteca, ¿no? Qué curioso. Imagínate lo que acabas de comentar. Me gusta el queso y tengo un caso de una conocidita, ¿no? Que
al revés. En este caso, Miguel, puedes comer la leche, el lácteo, pero no te gusta el queso. Sí, pero es lo mismo. Al final del día al final les de cuenta lo mismo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre! Miguel, ¿te gustaría empezar a darnos algunos tips para que la gente vaya entendiendo cómo sanar? Mira, yo creo que lo principal, y hay una cosa que no me gustaría que se nos escapara en esta sesión, es que cuando nosotros también somos afines o vivimos una fidelidad con uno de los conflictos más dolorosos que es la muerte, Ivette, a eso se le llama un yaciente. De hecho, uno de los grandes exponentes que habla de este tema es uno de mis maestros que se llama Salomón Selam. Y este señor empieza a indagar cómo es que uno de los más grandes dolores es la muerte, ¿sí? Porque pues a veces nos quedamos con esta estela de dolor y no lo trascendemos, ¿sabes? Y entonces cuando sucede que estamos vinculados como yo, que te digo que por mi nombre, ¿sí? Una de las cosas que se puede hacer para, de alguna manera, simbólicamente y hacer un ritualismo para liberarnos de esta fidelidad de forma muy casera, para que tengas a la mano, por ejemplo, es comprar una vela, ¿no? Comprar una vela, encendérsela en plena conciencia a esta persona y decirle, abuelo, ya sé que yo soy tu doble, o tengo fidelidades contigo, o de alguna manera soy parte de ti, ¿no? Entonces, honro tu historia, entiendo que, por ejemplo, tu gran lamento fue tu gran lamento fue el otro, pero ¿sabes qué? Yo te pido tu permiso para hacerlo diferente. Te pido tu permiso de que me permitas vivir la vida de una forma que me permita ser más feliz. Porque al final, si te das cuenta, pues, ¿cómo yo voy a pedir una cosa de esas a un ancestro que se supone yo soy su familia y su sangre y que desde forma inconsciente y consciente he hecho que el clan se siga expresando? Pues, ¿cómo no me va a amar, no? ¿Cómo no me va a dar ese permiso, no? Entonces, es una manera de honrarlo, ¿sabes? Entonces, puedo poner una foto, puedo ponerle la vela y esperar hasta que se consuma con esta intención, ¿no? Eso es una forma de duelo, ¿sí? O hay veces, Ivette, y lo hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? De cuántas veces también no se le honró. No sé si tú quisieras compartir antes también de irnos, el cómo es que hay que darle lugar a las personas, ¿no? En constelaciones se ve mucho eso. Mira, ¿no? De hecho, cuando siempre llegan, ¿no? No sé, 4 hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? No, 4. ¿Abortos? No, sí, 1, ¿no? Entonces, de verdad que cuando no se honra la energía de la persona, porque desde constelación nosotros entendemos, Miguel, que esta persona te deja el campo para que tú puedas ser, ¿no? Entonces, darle esta honra, de hecho, un acto muy, muy bonito que nosotros hacemos es, haces el bautizo de esa persona, de ese bebito, ¿no? Le pones el nombre, es importante nombrar. De hecho, no sé si recuerdas, Miguel, hace un tiempito tuvimos al maestro Gabriel, ¿no? Que le mandamos también un beso, y él decía, yo tuve 3 hijas, 2 con vida, ¿no? Entonces mucha gente se quedó como, ¿cómo? ¿Tienes 3 hijas y 2 con vida? Sí, porque realmente, sí, lo sabemos, los que estamos metidos en esto honramos. Por ejemplo, yo tuve 2 pérdidas. Antes de tener a Matías, tuve un aborto de gemelitos, pues, y para mí son Sebastián y Santi, y su hermano Matías sabe de ellos, ¿no? Entonces, tú le preguntas a mi hijo, ¿tienes hermanos? Aunque aparentemente es hijo único, y él te dice, está creciendo con esta conciencia de, sí, mi hermano Sebastián y mi hermano Matías, pero están en el cielo y me dejaron el lugar. Y es algo hermoso, porque aparte, fíjate, Miguel, déjenme les cuento algo. Matías se caía todo el tiempo. Matías es muy bueno para correr, pero de la nada se caía, y cuando yo trabajo esta parte, el niño dejó de caerse, ¿no? Fíjate, porque estaba siguiendo. Pero ¿qué él es implícitamente? O sea, ir hacia donde están los otros. Ir hacia donde van los otros, no, hombre. Y aparte, curiosamente, que fue todo un tema para que Matías naciera. Entonces, como en el inconsciente ya se escucha muy fuerte, pues, pero lealtad a la muerte, ¿no? Sí. Y que eso es parte que nosotros tenemos que trabajar, chicos. Hay personas que, por ejemplo, me acuerdo mucho también cuando Ana nos compartía, decía, es que con mi primera hija yo no tuve tema, pero con el segundo tuve otra pérdida, y el otro yo sentía un temor de que se me muriera. Entonces, está implícita esta lealtad por no reconocer al que ya se fue, ¿no? Miguel, me gustaría, porque tú eres muy, muy bueno, que nos dieras un acto de psicomagia para esto de los abortos, por favor. Sí.
justamente para, número uno, reconocer. Lo que tú estás diciendo es súper importante. Sí. Pero una vez que se reconoce, una de las cosas que le puedes hacer ejercicio a tus hijos, por ejemplo, que sobre todo el que sigue después del aborto es muy importante porque eso se le llama un yaciente horizontal. Entonces, muy importante porque este niño fue concebido bajo la influencia de una muerte previa o, imagínate, o el miedo de perder otro hijo, porque obviamente se perdió uno antes. Claro. Entonces, a estos niños, sobre todo, lo que puedes hacer es comprar un globo de esos de helio, ¿no? De los que flotan, colocarle la hilaza a tu hijo en la cintura y de tal forma que pues le quede pendiendo del ombligo, digamos, como si fuese un cordón umbilical. Y entonces tú le explicas, mira, hijo, de forma simbólica, este es su lenguaje, ¿no? Este es un angelito, este es un hermanito que tú tuviste, se llama tal, y juntos le vamos a permitir que se vaya al cielo y le vamos a agradecer que te haya acompañado. Entonces agarras unas tijeras, tú le acompañas y cortan el globito juntos, y entonces tú le dices a tu hijo que vea el globo hasta que se desaparezca, hasta que se eleve al cielo, hasta que truene o lo que sea. Entonces, de esta forma, es como si el inconsciente entendiera que hay una comprensión y hay una aceptación de poderlo dejar ir. Y pasan cosas maravillosas, ¿eh? Qué hermoso. Oye, Miguel, y bueno, entonces, cualquier persona que quiera tener entrevista virtual contigo es en tu Facebook, Sí. damos tu teléfono en la página de Centro Amarse. Sí, de hecho, bueno, seguimos insistiendo. Parte de los entrenamientos que vamos a tener en Campus Amarse van a ser esto. A veces va a haber un taller de transgeneracional. Estamos con el diplomado también, si se quieren especializar, lo vamos a tener en línea de Biokinet, ¿no? Que es la fusión de biodescodificación con kinesiología cuántica. Y que eso está padrísimo para quien no tiene fechas, Claro. porque el cuerpo te va indicando, hay una indicando. técnica especial, ¿no? Y Exacto. tu aportación, Entonces, Miguel. eso es una de las cosas que vamos a trabajar en ello. Ok. Y también, bueno, consultas personales, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, estamos en redes, me pueden contactar directamente. Y pues bueno, muchachos, se nos terminó el tiempo. Yo quiero contar. Hay un montón de cosas que se pueden hablar de transgeneracional, ojalá podamos después volver a hablar. Y mira, yo les hago una invitación muy fuerte, porque cuando yo fui a estudiar esto, el tema no era yo ser terapeuta, ¿no? Sino el tema es aprender más de mí, aprender de mi árbol, de todo lo que hay que alumbrar, ¿no? Diríamos. Entonces, bueno, vamos a darte información, estate muy pendiente de nuestras redes y por favor comparte para que las personas que no tienen ni idea de por qué están repitiendo vean una señal en el camino. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, te quiero. chicos, nos Gracias a vemos. todos. Besos.